Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 28 de agosto de 2023. Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Templo Mayor, por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Se acabó el show de la contienda interna de Morena, con la que se busca justificar el dedazo presidencial en favor de Claudia Sheinbaum. Fue una especie de elección primaria en la cual no había de dónde escoger porque no hubo debate ni hubo contraste, pero sí mucho dinero contante y sonante. Vistos en perspectiva los 70 días de la precampaña morenista, da la impresión de que, en buena medida, se armó para evitar un verdadero mano a mano entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard, diluyendo el proceso con la participación de Adán Augusto López y los otros tres colados. Ahora viene la supuesta encuesta, cuyo resultado casualmente coincidirá con los deseos de Andrés Manuel López Obrador, que sabe muy bien lo que quiere y necesita el pueblo. Eso sí, que es un dedazo circular. Dejar que el pueblo decida lo que el presidente les ha venido diciendo que les conviene. Con eso de que Dante Delgado dice que se basa en los números para lanzar un candidato presidencial propio en 2024, desde Jalisco le recuerdan algunas cifras de lo que significan Enrique Alfaro y su grupo político para Movimiento Ciudadano. Por ejemplo, en las elecciones de 2021, MC ganó solamente 7 de los 300 distritos, todos en Jalisco. En el resto del país no ganó uno solo. Además, en ese estado fue el único donde los naranjas obtuvieron una votación superior al 30%. Para colmo, además de que fue el estado que más votos le dio a MC, los sufragios en Jalisco superaron a los que obtuvo el partido en 23 entidades. Y quizá por eso es ahí el único lugar donde tiene mayoría en el Congreso local. Ni siquiera en Nuevo León. Ese es más o menos el peso que tiene el alfarismo dentro de Movimiento Ciudadano. Por lo que una ruptura entre ambos le saldría carísimo a Dante Delgado. Los del Instituto de Formación Política de Morena están por impartir un diplomado sobre combate a la corrupción, pero el temario como que está incompleto. Se les olvidó incluir el enorme desfalco en Segalmex hecho por funcionarios de este gobierno que iban a acabar con el hambre, ya acabaron millonarios. También falta un módulo para explicar por qué la falta de transparencia en la administración federal es la mejor coartada para las prácticas corruptas. Decía que cuando llegaran al poder acabarían con la corrupción, pero no más las cambiaron de mano. Bajo reserva, que se publica en el periódico El Universal. Poder Judicial saldrá en defensa de su presupuesto. Nos dicen que este mediodía los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación efectuarán una sesión solemne conjunta de los plenos del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el edificio sede de la Corte. ¿La razón? Anunciar su proyecto de presupuesto para 2024. Pero nos comentan, el acto también tiene un sentido muy directo, el de defender los recursos que le asignará el Estado mexicano para el próximo año ante un posible recorte presupuestal de entre 15,000 y 25,000 millones de pesos que podría ser la bancada de Morena y aliados en la Cámara de Diputados. Nos recuerdan que el propio presidente López Obrador ha hablado de la necesidad de hacer un recorte al Poder Judicial. Hay que quitarle copete de privilegios, señaló. Morena y el reto de mantener la unidad. Si algo dejaron claro este fin de semana las corcholatas presidenciales de Morena, es que
tienen una gran capacidad de movilización y los recursos necesarios para dar la batalla por la presidencia en 2024. En cada uno de los actos masivos de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López de este fin de semana, se notó que hay músculo y dinero para poder convocar a miles de personas. Nos hacen ver que lo visto a lo largo de los meses anteriores y las movilizaciones del sábado y domingo dejan claro que el partido oficial está en forma para la elección y que el frente que debe cuidar es el de la unidad. Pues aunque en todos los discursos se habla de ella, en algunos de los grupos de apoyo que han insistido en que no se trató de una contienda pareja, no será tan sencillo aceptar un resultado adverso y sumarse a las fuerzas de quien resulte ganador o ganadora. ¿Tendrá Morena blindaje contra la división? Se preguntan varios. La próxima batalla del Senado. Nos recuerdan que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés e Indalfer Infante González, concluyen el 31 de octubre su periodo. Es decir, en los próximos meses, el Senado tendrá que lanzar la convocatoria, luego hacer las entrevistas y el Pleno de la Cámara Alta, por 2/3 partes, tendrá que elegir a los próximos magistrados. El tema no es menor, pues nos recuerdan que con este cambio, el máximo Tribunal de Justicia Electoral del país tendrá nueva composición y sus integrantes serán los encargados de calificar las elecciones de 2024. En este proceso nos hacen ver, Morena y sus aliados no cuentan con los votos necesarios para hacer los nombramientos, por lo que los oficialistas estarán obligados a negociar con las bancadas opositoras, quienes serán el fiel de la balanza. El agarrón legislativo, nos dicen, será de pronóstico reservado. Sacapuntas, que se publica en El Heraldo de México. La hora del silencio. Después de intensos meses de trabajo, dimes y diretes, se avecina un silencio de corcholatas, militantes y simpatizantes de Morena, con el fin de respetar la veda que inicia el primer minuto de este lunes. Así lo pidió el líder de Morena, Mario Delgado, con un mensaje contundente. Se acabó el proselitismo. Arranca ahora el periodo decisivo de levantamiento de las encuestas que definirán al Coordinador Nacional de Defensa de la Transformación con miras a la contienda presidencial de 2024. Defiende Colosio proceso interno. Donde hubo ruido fue entre las huestes de Movimiento Ciudadano, pues tras los dichos de Xóchitl Gálvez en torno a que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere imponer como candidato presidencial al gobernador Samuel García, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, dejó claro que ningún tercero decidirá desde afuera a los candidatos del Partido Naranja. Innovación financiera. El subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, inaugura hoy la Semana FinTech, organizada por la Secretaría de Hacienda. Un evento de la mayor trascendencia con ponencias de especialistas y líderes del sector. En él se creará un comité interinstitucional para la igualdad de género en las entidades financieras, con lo que el gobierno marcará un antes y un después en la innovación financiera. Tiempo de mujeres. Muy movida estará la semana para el Congreso de la Unión. El próximo jueves, las secretarias de Gobernación y Seguridad, Luisa María Alcalde y Rosa Isela Rodríguez, se reunirán con las bancadas de Morena, Partido Verde y PT, para hablar de los retos y desafíos de la agenda legislativa. Ignacio Mier, Carlos Puente y Alberto Anaya serán los anfitriones de las mujeres de mayor jerarquía en el gabinete presidencial. Promesa cumplida. Quien se lució fue el alcalde de Tampico, Chucho Nader. Nos cuentan que el panista reconstruyó el mercado de mariscos La Puntilla, después de 28 años de promesas incumplidas. La obra toma relevancia porque
En este edificio, moderno y funcional, se comercializan 30 toneladas de pescados y mariscos todos los días, con una derrama económica de 135 millones de pesos al mes. Rostros puntuales, por Antonio Huerta Gutiérrez, que se publica en el Diario Puntual. El saqueo registrado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto como presidente fue abismal. Para darnos una idea, debemos revisar el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ofrece regresar 10 millones de pesos de lo robado en la paraestatal para no ir a la cárcel. Y se trata solo de un caso de corrupción en Pemex. El saqueo encabezado por Peña Nieto fue de billones de pesos. Ojalá y se le castigue. El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Adultos mayores, víctimas de los montadeudas. Hoy se celebra el Día del Abuelo. El fin de semana, las alcaldías los festejaron con bailes y premios, pero no todo es felicidad. Nos cuentan que hay que poner atención a las formas en que la delincuencia también tiene a los abuelitos en la mira. De acuerdo con las cifras del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, uno de los temas que más denuncian los adultos mayores es la extorsión, y tomando un papel preponderante están los montadeudas, de acuerdo con estadísticas de 2022 a 2023. Así que desde el consejo que preside Salvador Guerrero se hace un llamado a visibilizar los problemas de este sector y crear redes de apoyo para que no se sientan solos. En el PAN de Cuauhtémoc no todo es miel sobre hojuelas. Nos cuentan que están muy buenos los pleitos internos del PAN en la alcaldía Cuauhtémoc. Los diputados locales Ana Villagrán y Aníbal Cañez ya alzaron la mano para contender por la demarcación que gobierna Sandra Cuevas. Pero llama la atención que en los legisladores no hay buen ánimo, ya hasta han mostrado en público sus diferencias. Nos dicen que Cañez tiene respaldo de las bases y algunos liderazgos locales del PAN y partido del Frente Amplio Opositor, mientras Villagrán ha sido concejal de la demarcación. Veremos de qué cuero salen más correas. Las simpatías perredistas rumbo al 2024. Mientras los presidentes del PAN, PRI y PRD en la Ciudad de México negocian el método de selección para el candidato a la jefatura de gobierno, en la calle y en los eventos públicos la situación no está nada tranquila. Por ejemplo, este fin de semana, durante el informe de la diputada local del PRD, Polibnia Romana, estuvieron presentes la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, y el líder de los diputados locales periodistas, Víctor Hugo Lobo. Y ahí doña Polibnia aseveró que en ese templete está el futuro de la Ciudad de México. Lo cierto es que todos los que han levantado la mano se mueven y están sumando adeptos, mientras la negociación de las reglas sigue sin avanzar. Línea 13, que se publica en el periódico Contrarréplica. Mayoría calificada. La diputada del PRI, Mónica Fernández, presentó una iniciativa para establecer en el reglamento del Congreso de la Ciudad que cualquier reforma a la Constitución local deberá contar con la aprobación de una mayoría calificada, no solamente durante la votación en el Pleno, sino también durante el proceso de determinación en comisiones. La iniciativa propone reformar el artículo 335 del reglamento correspondiente para establecer que las reformas a la Constitución local y a las leyes constitucionales deberán ser aprobadas por el voto de 2/3 partes de las y los diputados presentes en la sesión que corresponda, ya sea en trabajo de comisión, de comisiones o en el Pleno, dijo la legisladora. Inicia entrega de libros. Ante el inicio del nuevo ciclo escolar, el gobierno de la ciudad y la Autoridad Educativa Federal anunciaron que en la Ciudad de México los libros de texto gratuito de la SEP se repartirán en todas las escuelas de educación básica
públicas y privadas. Esto en el marco de la polémica levantada debido a los amparos que se han tramitado para evitar su distribución. Al respecto, Luis Humberto Fernández, titular de la AFE, dijo que los libros de texto ya están listos al 100%, por lo que se distribuirán en todas las escuelas de preescolar y primaria. Se dice que el gobierno de la ciudad llevará un monitoreo para dar seguimiento a la entrega de estas herramientas educativas a las y los alumnos de la capital del país. Detienen a 26 revendedores en el Foro Sol. La policía de la Ciudad de México detuvo a 26 personas, entre ellas 6 mujeres, por presuntamente revender boletos falsos del concierto de la cantante Taylor Swift en el Foro Sol. Los detenidos, quienes fueron trasladados a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, presuntamente ofrecían los boletos a precios elevados por encima del precio normal. Durante el segundo día del espectáculo, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana también implementaron un dispositivo de seguridad y vialidad que dejó como resultado la detención de 8 personas posiblemente relacionadas con faltas administrativas. Desde las cloacas, por El Duende, que se publica en el periódico La Razón. El PRI se moviliza. Cuando parecía que el PRI se jugaría la vida política contra Morena, ahora resulta que la bronca es con su aliado Acción Nacional. Le cuento, Xóchitl parece la vencedora en un proceso no terminado y ya hasta está armando su equipo de campaña. En ese acto hay un pequeño detalle que para los priistas no pasa desapercibido. Xóchitl no está considerando a ningún tricolor para formar parte de su equipo. ¡La! El viejo partido oficial está cerrando filas con quienes representa su última carta para seguir viviendo del erario, Beatriz Paredes, porque en caso de perder van a ser unos floreros en la contienda de 2024. Hay que recordar que no tienen liderazgos en Ciudad de México ni en los otros estados donde habrá elecciones estatales que se disputan el año próximo. En caso de que Movimiento Ciudadano no participe en ninguna coalición o alianza, el PRI corre riesgo de convertirse en la cuarta fuerza política del país, rozando los números del Partido Verde y del Partido de Trabajo. De ser así, ya le podríamos ir cantando las golondrinas. Beatriz Paredes representa las viejas fuerzas del PRI, el obrero, campesino y popular, y con un toque de visión de izquierda por su simpatía socialdemócrata. Esta semana será definitoria para el tricolor, y tendrá que echar toda la carne al asador si quiere colarse y alcanzar hueso con las plurinominales. Ojo, la semana pasada el INE publicó la lista de personas empadronadas a los partidos políticos, y resulta que el PRI le triplete a los afiliados a Acción Nacional con más de 1 millón de sus filas. Algunos sospechan que en la consulta ciudadana para definir al abanderado podría haber una sorpresa, pues si alguien sabe movilizar sus bases, es el tricolor. Por lo pronto el PRD, para salvar su registro, decidió sumarse a Xóchitl Gálvez, y esto por supuesto no le gustó nada al partido que maneja a su antojo Alito Moreno. En caso de dar una sorpresa con Beatriz, algo que se ve poco probable, el PRD tendría también sus días contados. Aquí es donde digo, no se peleen entre hermanos. En el baúl. La semana pasada, la titular de Inmujeres, Nadine Gassman, rindió su tradicional informe mensual sobre la violencia contra las niñas, niños, adolescentes y mujeres. Durante la conferencia, la funcionaria quiso defender los libros de texto del gobierno federal, argumentando que no había en la historia contenidos más feministas y con perspectiva de género que los libros de la Cuarta Transformación. El problema es que no supo dar ni un solo ejemplo ni una sola página
ni un solo tema en el que los libros dieran cátedra de feminicismo y perspectiva de género. Que alguien le avise a sus asesores. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Gobernadora de Colima estrena casota sin mucha austeridad. La que se puso en la mira de la polémica, nos platican, fue la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva de Morena, pues presuntamente se compró una casota, pero casota. Nos detallan que el portal Periodismo reveló con documentos que doña Indira adquirió la vivienda de 570 metros cuadrados en el fraccionamiento Bosque Real, una zona de alta plusvalía en el municipio de Villa de Álvarez, por la que habría pagado 6.653.000 pesos, lo que equivale a 8 años de su sueldo. Y aunque algunos la defienden diciendo que no es su mansión tan cara, lo cierto es que en tiempos de austeridad franciscana es anticlimático. ¿Qué tal? Cuestionan apoyo de Graco. En Morelos, quien anda calando sus gallos a la gobernatura, nos cuentan, es el exgobernador Graco Ramírez Garrido del PRD, pues anduvo en una reunión con el exalcalde de Cuernavaca, el expriista y ahora perredista Manuel Martínez Garrigos, al que se recuerda por haber dejado en el ayuntamiento una deuda superior a los 1,000 millones de pesos. Nos relatan que para mostrar su lealtad con la oposición, don Graco y don Manuel expresaron su apoyo a la precandidata del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, con la creación de una red que difundieron en redes sociales. Sin embargo, nos dicen, esto no fue bien recibido entre seguidores de doña Xóchitl en el estado, pues señalaron que más que sumar, restan. ¿Sas? Alcaldes unidos contra la CFE. Los que pusieron el grito en el cielo contra la CFE en Sinaloa, nos comparten, son los alcaldes morenistas de Ahome, Xoix y Mazatlán, pues consideran abusivas las tarifas eléctricas y critican las pérdidas que ocasionaron los apagones y cambios bruscos de voltaje. Nos detallan que el edil de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, mantiene un litigio legal contra la paraestatal, mientras su homóloga de Xoix, Amalia Gastelum Barraza, denunció que los apagones dañaron los sistemas de agua potable. Además, en Mazatlán, el edil Edgar González Atarain se queja por los apagones, aunque de manera diplomática. ¿Será un bloque anti-CFE? Trascendió, que se publica en el periódico Milenio. Trascendió que luego del cierre de sus recorridos por el país, con una fiesta en la Arena de la Ciudad de México, a Marcelo Ebrard le quedó energía y asistió por la noche junto con su esposa Rosalinda Bueso al Auditorio Nacional para disfrutar del concierto de Yuri, y hasta se le vio coreando algunos éxitos de la veracruzana. En tanto que Claudio Sheinbaum regresó a Ciudad de México desde Veracruz, donde también puso fin a sus giras, e insistió en que la 4T es el presente y futuro del país. Trascendió que mientras Manuel Velasco concluyó sus visitas por la República con un encuentro entre militantes del Partido Verde en la capital del país, acompañado de integrantes de la plana mayor de su partido como Karen Castrejón, Arturo Escobar y Jesús Esma, además de un puñado de legisladores, Gerardo Fernández Noroña lo hizo en Zacatecas, donde anunció que rifará el Noroña Bus, por lo que pidió a sus seguidores compartir alguna fotografía o evidencia de que acudieron a alguna de sus asambleas informativas para entrar al concurso, que encabezará desde Estados Unidos. Trascendió que de cara a la elección del Frente Amplio por México, las dirigencias del PRI, PAN y PRD tendrán varios encuentros privados esta semana para fortalecer la alianza
y garantizar la unidad en el proceso para seleccionar a su abanderado a coordinador nacional. En esas mesas se fijarán las fechas del proceso interno para perfilar al aspirante en Ciudad de México y a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. A más tardar, el jueves debe haber humo blanco. Trascendió que el Ejército hizo una nueva petición de recursos a la Secretaría de Hacienda, esta vez de 135 millones de pesos, para la adquisición de más de 2.400 armas con las que pretende dotar de equipo de última generación a sus unidades operativas, desplegadas en todo el país para trabajos de seguridad pública. Aún espera la respuesta de Rogelio Ramírez de la O, aunque se da por descontado que no habrá trabas. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al lunes 28 de agosto de 2023. Tenga usted un excelente día, una excelente semana. Tenga paciencia, hay tráfico porque hoy iniciaron clases. Lo invito a que también escuche la audiosíntesis en las plataformas de Spotify, Amazon Music, Player FM, iHeartRadio, Audacity, Gana, entre otros, así como nuestras redes sociales de Instagram, Facebook, X, antes Twitter, YouTube y LinkedIn. Saludos cordiales de su servidor, Adrián Ojeda Castilla. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971. Es producida actualmente por Corporación Comunicativa Ojeda.